Por aquellos días, Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. En el verso 9 encontramos un subtítulo el cual dice Jesús es bautizado. Entonces acá nos narra cómo Juan el Bautista bautiza a Jesús y dice que en aquellos días salió Jesús de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. Digamos, acá Juan Marcos sigue marcando, no da muchas explicaciones, pero sí nos lleva al punto en que Cristo es bautizado por Juan el Bautista. En el verso 10 dice que en el momento de salir de las aguas, Jesús vio al cielo que se abría y que el Espíritu, aquí no habla Espíritu Santo, pero lógicamente es el Espíritu Santo, baja sobre él como una paloma, en forma de una paloma. Digamos, es la imagen que lógicamente las personas percibieron, que tomó el Espíritu Santo para poder descender a Jesús y lógicamente en esa parte ser ungido, recibir el poder que como Hijo de Dios, como el Mesías necesitaba tener para que él pudiese lograr lo que logró como el Cristo, el enviado, el Mesías, que nosotros conocemos según los evangelios nos testifican. En el verso 11, Marcos, parece que Marcos está realmente, cuando leemos a Marcos, está narrando lo importante, digamos, lo básico, lo que no se puede omitir. Omitió algunas ampliaciones, pero esto no lo puede omitir porque nos habla ahora de la voz del cielo, que decía: eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Digamos, tenemos que entender podríamos decir, la decisión de la existencia de Cristo, la decisión de que el Padre le delegara todo a Cristo, porque hoy en día entendemos que la Biblia nos dice que todo le fue delegado a Cristo. Digamos, Él tiene el poder, Él es el primero y Él es el representante de Dios. Es, digamos, la decisión de que Cristo existiera no fue porque Él eligió, no fue porque Él quiso implementarlo, no fue porque Él dijo, nosotros queremos, sino que fue el Padre quien dice: tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido, a quien he instituido, al que he enviado, al que lo pongo de esta. Digamos, todo lo que Cristo vivió e hizo no fue elección propia, fue decisión del Padre. Entonces, de igual manera, es importante entender esto, porque si nos damos cuenta, a nosotros nos está pasando lo mismo. Digamos, nosotros estamos viviendo hoy en día una vida que no fue elección nuestra. Hoy en día estamos pasando algo que no tuvimos nada que ver, de decir, no, envíame. Por ejemplo, si nos hubieran enviado en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Cristo, o en el tiempo, bueno, a alguien le tocara que escoger qué tiempo venir a la tierra, pues de cierta manera, pues hubiéramos escogido. Entonces, no fue así. También fue elección del Padre. Entonces, necesitamos comprender todo ello para que entendamos que así como Cristo pudo percibir la voluntad del Padre para hacer lo que tenía que hacer, hoy en día nosotros también necesitamos hacer lo mismo y entender que también fuimos electos y que también somos amados. Y por ello nos enviaron a Cristo y por ello Él nos está rescatando y por ello entendemos que Él es el camino, la verdad y la vida, y solo así regresaremos al Padre y no hay otra manera para hacerlo, y que Él nos ha elegido para ser parte de la salvación que Cristo está ejerciendo en esta tierra. Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo 40 días,
viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás, y los ángeles le servían. En el verso 12 encontramos otro subtítulo, dice Jesús en el desierto. Si nos damos cuenta, Marcos está casi que siguiendo el orden que también Mateo dio, solo que Mateo sí nos explica muchas cosas y a través de Mateo entendemos muchas cosas que Marcos no está explicando acá, pero Marcos sí está llevando un orden de una manera concisa y precisa, pero lo está llevando. Entonces, en el verso 12 dice que después de esto, del acontecimiento que acabamos de pasar, o que leímos, llevó Jesús al desierto. Fue llevado por el Espíritu. Como que dice, inducido, guiado. Él iba hacia un lugar, alguien diría, no, no te vayas al desierto, vete a las ciudades, ve a tal lado, o quédate en el Jordán. No sé, un montón de cosas, pero no. El Espíritu decide llevarlo al desierto bajo un propósito, bajo algo que necesitaba pasar, necesitaba Cristo entender también y comprender, como para que él entendiera en su calidad humana que era definitivamente él el Hijo de Dios. Entonces, en el verso 11 dice que fueron 40 días, nos habla específicamente el tiempo, que fue el tiempo que él duró en el desierto. Nos habla de fieras, lógicamente, físicamente, habían animales, fieras que habían ahí, en ese lugar, pero pareciera que todo estaba para Cristo normal. Y algo que sufrió fueron las pruebas que Satanás le hizo. En Mateo entendemos las 3 que nos relata, hubieron más, pero en Marcos solo nos habla de que él fue probado, de que él sufrió una prueba, que Satanás era también necesario que él tentara al Señor y hiciera tal vez de cierta manera lo que tenía que hacer, lógicamente para el bien de Cristo y también para Satanás, porque podía entender que definitivamente al ser que tenía ahí no era cualquier hombre, no era Adán, no era Moisés, no era Pablo, no era nadie de Dios, era el Hijo de Dios. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía: Ya se cumplió el plazo señalado, y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. En el verso 14 encontramos otro subtítulo y dice: Jesús comienza su actividad en Galilea. Lógicamente, enseñanza, predicación, con anuncio del Evangelio y milagros, sanidad, bueno, lo que el Espíritu Santo le impulsaba a hacer. Entonces empieza, dice que después de esto metieron a Juan en la cárcel. Esto lo hace porque lógicamente Jesús inicia su ministerio, es así como se percibe y es así como se entiende cuando encierran a Juan, Jesús inicia. Entonces dice que él fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Recordemos que él era el mensajero. En este caso ya no era Moisés trayéndole las tablas al pueblo, sino era una palabra viva, eficaz, el poder del Espíritu Santo manifestado en la palabra, las buenas noticias del Padre, las buenas noticias que lógicamente hoy entendemos que era la muerte de Cristo, la crucifixión de Cristo, el perdón de pecados, el reconocimiento de Cristo y la resurrección de Cristo, la glorificación de Cristo, el reconocimiento como el unigénito Hijo de Dios, el que tiene el dominio en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo esto nos estaba llevando a nosotros y iniciaba con la predicación de Cristo. Entonces, esto lo está haciendo él en el lugar de Galilea. Ahí inició, ahí es su punto de partida, ahí es como que dice lo que él empieza a ejercer como el Hijo de Dios, como el siervo de Dios, como alguien que solo el Señor podía lograr hacer en él, poder entender lo que realmente era la proclamación a aquellos que necesitaban escuchar la palabra de Dios. También decía
ya se cumplió el plazo señalado. Lo que necesitamos entender en el plazo señalado es que el plan de Dios tenía un plazo señalado para que Cristo viniera a la tierra. El plan de Dios era que en el Antiguo Testamento el misterio más grande que se encerró y que los profetas hablaron y que los salmos hablan y que todo el Antiguo Testamento testifica era Cristo. Entonces, en el Nuevo Testamento viene la revelación, ya no es misterio, ahora es revelación, ahora es dándose a conocer. Necesitamos comprender que el plazo en el cual el Hijo de Dios venía a darse a conocer, tal como era y tal como hoy la Biblia lo describe, estaba cumplido. Digamos, ya no había más tiempo de espera, ya no había aquí de agarrar una prórroga o algo de decir, bueno, tomemos otro tiempo, tratemos de hacer esto. Ya no se podía detener. El cumplimiento era el señalado y entonces el reino de los cielos se había acercado. El representante, el unigénito, el que tiene todo el poder, el digno representante de Dios, estaba acercándose a la humanidad y por eso el reino de los cielos es como que estaban recibiendo a un presidente, a alguien que viene a representar a una nación. Eso era en sí lo que Cristo estaba haciendo. Digamos, nosotros necesitamos percibir de esa manera para que lo entendamos. ¿Por qué Cristo vino? Porque no se trata también de que Él solo vino a morir, no. Él realmente, es cierto, su muerte es algo fundamental en nuestra creencia, que es el Evangelio. Pero tenemos que entender que si Él no lo hace, si Él nos representa, si el Padre también lo envió como un embajador que venía del cielo a este lugar, la tierra, necesitamos comprender todo ello para valorar lo que Cristo hizo, para entender y aceptar en este caso, volvernos y aceptar a Dios, ¿sí? Las buenas noticias, comprender esa buena noticia. Claro que es una buena noticia, que ahora puedo ser salvo. Es una buena noticia, a que ahora puedo escapar de las garras de Satanás. Es una buena noticia, que ahora el pecado me acecha, pero no me domina. Es una buena noticia. Ahora yo soy una criatura nueva. Es una buena noticia. Que es cierto, aún estoy en la carne y la carne me quiere dominar y me quiere ir, pero ahora también soy templo del Espíritu Santo. Eso es una buena noticia. Eso es algo que se debe gritar para todos lados y que necesitamos entender que lo que yo era antes, ignorante, todo esto, porque yo ignoraba todo esto, no comprendía, no sabía cómo lidiar con ello. Me daba miedo también lidiar con esto. Pero hoy en día entiendo que la fuerza, el poder que está en mí, no es porque yo sea bueno, porque yo sea el super hermano y entendible y el gran siervo, no. Es porque Él me eligió. Es porque Él dijo, por que nadie da nada, yo doy mi vida. Es por ello. Entonces cuando entiendo ese valor, créanme, tal vez no soy perfecto, pero en mí también se va a despertar una fuerza, no mía, sino del Espíritu Santo para guardarme y estar en este lugar donde Dios me ha puesto. Valorar lo que hoy en día Dios me ha dado. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús: síganme, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento, dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. En el verso 16 encontramos otro subtítulo que dice: Jesús llama a 4 pescadores para ser sus apóstoles, discípulos, que hoy en día nosotros lo comprendemos según hemos leído la Biblia. Entonces dice: Jesús
pasando por la orilla del lago de Galilea. Recuerden que él sigue en Galilea, está predicando, pero algo que también necesitamos comprender es que esas predicaciones, las primeras predicaciones o enseñanzas, él las hace solo. Entonces, dentro de lo que está ejerciendo en Galilea, se va al lago, se va a la orilla de ese lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Son los dos primeros que él llama, percibe, entienden. Algo que necesitamos entender, que ellos eran pescadores y el Señor lógicamente vio en ellos deseo, trabajo, esfuerzo, responsabilidad. Eran personas muy ocupadas, entregadas, y echaban las redes al agua. Y él les dijo: síganme y yo los haré a ustedes pescadores de hombres. Como dice, ese esfuerzo, ese trabajo, ese empeño, eso que están haciendo ustedes, ya no lo van a hacer para peces, lo van a hacer para hombres. Estoy tratando de decir algo. ¿Saben por qué? Porque la mayoría piensan que ser siervo del Señor es ser irresponsable, no estar ocupado, no saber qué hacer. No. Si algo tenemos que entender es que David cuidaba a las ovejas. Y el Señor ve esa entrega por unos animales. Dice: este es conforme a mi corazón. Da la vida. Él está dispuesto a agarrarse con un león, con un oso, por una oveja. Así que este tiene una actitud que es mía. Entonces, él tiene una actitud conforme lo pondré como rey en Israel. Entonces, necesitamos entender que los siervos de Dios no son personas perezosas. No son personas que están ahí viendo a ver qué hacen, o qué cae, o qué... No. Son personas trabajadoras, que solo tienen que dejar un poquito más el negocio o lo algo, y enfocarse ahora en las almas. Que de cierta manera, les digo algo. ¿Por qué? Porque necesitan entender que la misma dedicación que le dan al trabajo o lo que hacen, es la misma dedicación que le dan a la iglesia, al pueblo de Dios. Personas que saben valorar a la gente trabajadora porque ellos trabajan. Y personas que saben valorar a los hermanos en la iglesia porque entienden que todos están ahí no por fuerza, sino porque Dios los ha elegido y los ha escogido para ser parte de su iglesia. Y no están ahí para maltratar a la iglesia, están ahí para edificar a la iglesia. Entonces, todo eso es tan necesario verlo para que vayamos entendiendo cómo el Señor empieza a llamar y les dice: ustedes pescan peces, ahora lo hagan de la misma intención o la misma fuerza que usted lo hace, o la misma responsabilidad, ahora lo harán para mí, pero pescarán hombres. En el verso 18 dice que al momento dejaron las redes y se fueron con él. Como el Espíritu Santo operaba en Jesús, el Espíritu Santo impulsa también y operaba en estos hombres que son Andrés y Pedro. Y ellos perciben el llamado espiritual, el llamado por el cual también nacieron y estaban ahí. El llamado de entender que eran parte de la proclamación del reino, del inicio de la proclamación del reino de Dios. El llamado lo percibieron tanto que no dudaron. Y dejando las redes, y se fueron con él. Sin dudar, lógicamente, Pedro era un padre de familia. Alguien diría tan irresponsable porque dejó a su familia y se fue detrás de Cristo. No. Entendió. Podía servir a su familia, podía amar a su familia, pero en este caso era más importante el reino de los cielos, porque quien le había dado su familia también había sido. Entonces, si él estaba escogiendo, él sabía que él podía llevar la misma responsabilidad con los dos puntos, como su familia y como el reino de los cielos. Andrés, de igual manera. Entonces, necesitamos también entender el impacto que la palabra o el Espíritu Santo hace en nosotros cuando nos transmite su propósito, cuando percibimos, cuando estamos en la misma sincronía del que está predicando. Esto se llama espiritualidad. Esto no se llama lógica, esto no se llama insistencia, esto se llama espiritualidad. Porque es el eje o es el campo donde el Espíritu Santo se está moviendo mutuamente en Cristo y en los discípulos que también son asignados a seguirlo a él.